Estudiante, muy buenos días, darle la cordial bienvenida y el día de hoy nos toca hablar sobre Napoleón Bonaparte, un líder francés que de verdad que hizo mucho por su país y que hoy día lo vamos a conocer, ¿no? Entre las reformas que hizo Napoleón Bonaparte, chicos, en Francia tenemos, él hizo muchas reformas cuando él ingresó a gobernar Francia. La centralización de la administración de los departamentos. Cabe decir, Francia había sido derrocado por su gobierno absolutista, el pueblo había tomado Francia. 30 años aproximadamente después, al final que llegó a ser emperador, Napoleón Bonaparte ingresa como primer cónsul de Francia, ¿no? Él mejora la educación superior. Recuerden que en la época de los gobiernos absolutistas la educación no existía solamente para los pobres, ¿no? Y con este pensamiento de la época de los grandes liberales entre 1750 y 1850, se impulsa a que la educación debe de ser para todos los seres humanos. Aparece un nuevo código tributario, un banco central de reserva, porque Francia había quedado en la bancarrota, sumido por los grandes gastos que había hecho pues, Luis XVI. ¿No? Nuevas leyes, un sistema de carreteras, en fin, en 1801 negoció con la Santa Sede un concordato buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen porque el gobierno se había peleado con la iglesia. ¿De acuerdo? Cuando el pueblo toma la Bastilla de Francia, no solamente se pelea con su rey, sino que también se trae abajo a la iglesia. Porque la iglesia siempre trabajó de la mano de los reyes. ¿Y por qué se trajo a la iglesia abajo? Porque sacó un concordato en donde la iglesia debería de devolver todo lo que tenía. Y resulta que la iglesia era más rico que el propio rey, ¿no? Increíble. Durante el año de 1804 se dictó el Código Civil en Francia, también conocido como el Código Napoleónico, el Código Penal de 1810 y el Código de Comercio de 1807. Él resuelve, él une al pueblo con la iglesia, pero tiene intereses personales. En 1806, 1808, él se autoproclama emperador de Francia, así de simple. Es como jugar al ajedrez. Él jugó su ajedrez muy buenas piezas, logró que el pueblo se reconcilie con la iglesia, que había estado peleado por mucho tiempo, desde la Revolución Francesa en 1780, y luego él se nombra emperador con el visto bueno de la iglesia. Le salió un jaque mate. En 1808 fue promulgado el Código de Instrucción Criminal, en donde él pone reglas para aquellos que se van contra su gobierno, estableciendo reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. Inteligente. Yo siempre he admirado a los grandes líderes, mis queridos estudiantes. Un clima de paz. Napoleón tuvo que luchar contra la segunda coalición conformada por Austria, Rusia y Gran Bretaña. Ellos conformaron una coalición en contra de Francia. En 1800 Bonaparte regresó a Italia, la cual había sido reconquistada por Austria durante la ausencia que él tuvo en Egipto. ¿Sí? ¿No? El general Moriau ataca a Austria, nuevamente Moriau llevó el ejército francés a la victoria de Hohenlinden. Ustedes me dirán, profesora, pero usted nos habla de muchas batallas. Chicos, lo que pasa es que Francia había estado siempre de la mano de Francia. Recuerden, la esposa de Luis XVI había sido austriaca. Y por eso que la mamá de esta reina llamada María Antonieta lo casó pues con Luis XVI, justamente para buscar que Francia, que era poderosa, pudiera apoyarlos. ¿En contra de quién? De Rusia y Gran Bretaña, que le querían hacer la guerra. Todo es negocios, mis queridos estudiantes. ¿No? Entonces, cuando Napoleón Bonaparte, como emperador de Francia, se pelea, se va a pelear por estos pueblos y va a querer reconquistar estos pueblos. Muy bien, los británicos, Cádiz y la Gran Bretaña firman un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens en marzo de 1802. ¿Con quién? Con Francia, de tal manera que van a vivir unos años de paz, bajo el cual, dice Malta, pasó a territorio francés el concordato de 1801 con el Papa Pío VII, puso fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica originada por el inicio de la Revolución. De esta manera, Napoleón Bonaparte logra que el pueblo se amiste con la iglesia esté de la mano de él para poder apoyarlo en sus grandes campañas de ambición, porque Napoleón Bonaparte fue muy ambicioso. En 1803, el ejército de Napoleón Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, reconociendo que las posesiones de Norteamérica estaban en una situación indefensa y enfrentando la inminente guerra con Gran Bretaña. Francia siempre se ha peleado con Gran Bretaña. ¿Qué cosa quería? Extender sus dominios, más territorios, porque Napoleón Bonaparte fue un emperador muy ambicioso. ¿Ya? Entonces él decide vender a Luisiana. ¿Y Luisiana de quién es? Es parte y territorio de las 13 colonias de Norteamérica.
Y el precio establecido fue de 7.040 kilómetros cuadrados, ¿no? Que él vende, porque él había conquistado ese lugar. Para que Luisiana pueda independizarse, él le vende su propio territorio. Y así empieza en el año de 1802 el imperio de Napoleón Bonaparte. Pero él dicta otra constitución que le va a servir de la mano, ¿no? Una constitución dictada por Napoleón Bonaparte. Le va a otorgar un carácter vitalicio a su consulado. ¿Qué significa vitalicio, chicos? Ya lo debemos de saber a esta altura de la historia conmigo, ¿no? Significa que él se quiere autonombrar emperador por siempre hasta el día en que se muera. Eso significa vitalicio. Lo mismo que quiso este libertador, don José de San Martín, don Simón Bolívar, ¿ya? Y que sirvió como preámbulo para su autoproclamación como monarca, como emperador del imperio francés. Convirtió al pueblo francés en un imperio, en una ceremonia realizada en la catedral, no lo olviden, en la catedral de Notre Dame de París, en Francia. Esa catedral es muy importante, hace poco fue quemada. Y en menos de 3 días, el mundo entero consiguió el dinero para poder restaurar 3 veces esta iglesia. Por eso que mucha gente se puso a decir, ¿cómo para reparar algo que es infraestructura la gente puede unirse? Pero es que es un símbolo del catolicismo, mis queridos estudiantes. Lo que la gente no entiende es que la cultura también paga, ¿ya? Ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo, ¿no? Y yo siempre he dicho, chicos, de verdad que cuando uno aprende historia, uno llega a admirar a esta gente. Porque si vas a hacer algo, hazlo bien, audaz, inteligente. Supo jugar bien sus cartas. Primero fue humilde, un cónsul, ¿no? Arregló el problema de la iglesia, ¿ya? Que tenía con el pueblo, producto de que la iglesia era más rica pues que el propio rey. Por eso que el pueblo quitó todos los territorios que tenía la iglesia estaba muy molesta con el pueblo francés. Él se une, los une, ¿ya? ¿Para qué? Para que la iglesia, el papa, le dé la bendición a él cuando él se elija solo, porque él se enarboló solo como emperador del imperio francés. Muy bien. Entonces, las guerras de conquista y luego que ya él se nombra emperador, empezó a conquistar el mundo, pues, que era lo que él quería, ¿no? Esta es la forma como se llevó a cabo estas expansiones. La tercera coalición, Gran Bretaña, reanudó la guerra naval contra Francia. Gran Bretaña era enemigo de Francia. En abril de 1803. 2 años después, Rusia y Austria se unieron a Gran Bretaña en la tercera coalición. Y sorprendente, porque Rusia y Gran Bretaña ya eran enemigos, Austria no. Se supone que Austria y Francia eran amigos. ¿Se acuerdan? Cuando la reina María Antonieta, la princesa María Antonieta, se casa con Luis XVI. Pero ya aquí se habían roto esas relaciones. Y ahora Austria se unía a Rusia y se unía a la Gran Bretaña en contra de Napoleón Bonaparte, por eso se llamó la Tercera Coalición. Ahí está la explicación. Muy bien, chicos. Napoleón Bonaparte descartó su plan de invadir Inglaterra tras la dramática derrota naval de Trafalgar. O sea, qué ambicioso, ¿no? O sea, ya tenía 3 pleitos con Gran Bretaña, con Austria y con Rusia, y todavía quería invadir pues Inglaterra. Bien ambicioso también. Muy bien. Entonces él pierde, él es derrotado en la batalla de Trafalgar ante la flota británica de Gran Bretaña, comandada por el almirante Nelson. Se autoproclamó rey de Italia, ¿ya? Ya empezó a tener y se expandió hasta Italia. Entonces ya él no era solamente era rey de Francia, sino rey de Italia. Y estableció la Confederación del Rin. El Rin es un río muy importante, chicos. Se agrupaba la mayoría de los estados alemanes que quedó bajo su protección. Por mucho tiempo él fue protector de estos lugares. La cuarta coalición. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza. Se unieron, ¿ya? Y atacaron a la Confederación de Napoleón. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Austerlitz en 1806 y al ruso en Friedland. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia. Eran tres, la coalición de 3. ¿Quiénes eran? Austria, Gran Bretaña y Rusia. Y se les une uno más, formando la cuarta coalición, ¿quién es Prusia? ¿Ya? Además, Westfalia, gobernada por su hermano Jerónimo y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. Imagínense cuánto de territorio llegó a tener este gran emperador. Pero se dio la quinta coalición, conformada en 1809 y se suma al grupo España. Y por eso España recibe el merecido, porque Napoleón Bonaparte, chicos, se adueña de España. Y cuando España tuvo problemas y patalea, cuando Napoleón Bonaparte gobernaba España, nosotros los peruanos, que éramos colonia de España, aprovechamos este desfase que sufría
España al no tener emperador, porque Napoleón Bonaparte se autoproclama el rey también. Y como no tenía tiempo de quedarse en España, como si fuese su casa, deja a su hermano Napoleón Bonaparte cuidando de Francia. Muy gracioso, ¿no? Nosotros, quiere decir los indígenas y los criollos aprovecharon este desfase y por ello estas ideas de liberación se adueñan y fue fácil también lograr la independencia del Perú, porque España estaba sufriendo su propia crisis. ¿Mm? Ven cómo es importante lo que pasa en el mundo, nos va a afectar también a nosotros de una u otra manera. ¿Ya? Lo que perjudicaba a España nos fortalecía a nosotros en ese momento. Estamos hablando entre 1808 a 1815, chicos. En la batalla de Asper, en mayo del 22 de 1809, cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército sin que el enemigo tampoco lograra un triunfo. Fue como un empate, o casi caída de Napoleón. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado la alianza entre Napoleón Bonaparte y el zar de Rusia, Alejandro I, en 1811 las tensiones comenzaron nuevamente a crecer entre ambas naciones. Napoleón ignoró los consejos de no invadir solo Rusia y el 23 de junio de 1812 procedió a la invasión. Los franceses sufrieron grandemente en su retirada de Rusia, al punto que 650.000 hombres que le invadieron, solo 40.000 cruzaron el río Borense en noviembre de 1812. ¿Y por qué, chicos? Porque Rusia ya sufría también Rusia también sufría unos grandes cambios también, ¿no? Unos grandes cambios en su formación. Rusia es muy enorme. Tras este fracaso, Prusia se une a la coalición, ya eran 6 países, en contra de Francia, porque Francia ponía en peligro a cualquier país europeo. La que ahora incluía a Rusia, al Reino Unido, España y Portugal, se unieron a la coalición Austria y Suecia y finalmente en la batalla de las Naciones en Leipzig el 16 de octubre, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en que los aliados contaban con el doble de las tropas de Napoleón Bonaparte. Después de esta batalla, Napoleón se replegó a Francia, pero su ejército de apenas casi 1.000 hombres ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición que contaba con más de 500.000 de soldados. Definitivamente, chicos, Napoleón Bonaparte en un momento de la historia llegó a ser un peligro para todas las naciones juntas de Europa. En otras palabras, puso en jaque mate Europa. ¿Y qué hicieron estas naciones? Todas se juntaron en contra de Napoleón Bonaparte. Así de simple como para que ustedes lo puedan entender. Los 100 días, consciente de los deseos de los ingleses, de Inglaterra, de desterrarlo a una isla, Napoleón Bonaparte, remota en el Atlántico, y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, es que el pueblo francés tampoco no quería que los Borbones, los reyes que gobernaban España, entren a Francia, escapó de Elba. ¿Quién? José Napoleón Bonaparte. En febrero de 1815 y desembarcó en Antibes el 1 de marzo, desde donde se preparó para retornar a Francia. Inmediatamente se formó una nueva coalición, la séptima y la última, conformada por Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo, que fue la batalla que lo derrotó definitivamente y lo hundió a Napoleón Bonaparte en el año de 1815. Napoleón Bonaparte fue encarcelado y desterrado por los británicos, por Gran Bretaña, cabe decir, a la isla de Santa Elena en el Atlántico el 15 de octubre de 1815, concluyendo el gran periodo de este gran emperador Napoleón Bonaparte. Con el objetivo de restablecer las antiguas fronteras de Europa, alteradas por la política exterior que Napoleón Bonaparte había hecho, había jugado ajedrez como el mundo le pareciera suyo, ¿ya? Se reunieron todos los países que habían perdido o le habían quitado territorio y todo lo demás en el Congreso de Viena. Ahí cada uno empezó a recomponer su territorio, firmaron un gran acuerdo todos los países para que todos queden en paz. Y Francia volvió a tener los territorios antes que este emperador llegara a gobernar. ¿No? Nadie salió ganando. Aunque participaron otros países como Suecia, España y Portugal, las potencias que hicieron prevalecer su criterio fueron Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. El Congreso fue interrumpido brevemente en febrero de 1815 debido al retorno de Napoleón Bonaparte y el establecimiento del llamado Gobierno de los 100 días. Gobernó 100 días, pero nuevamente fue derrotado y exiliado el antiguo emperador francés. Entonces las reuniones del Congreso de Viena continuaron de tal manera que a partir de ahí se crea la Santa Alianza, con el objetivo de a partir en el futuro de no sufrir invasiones, ¿ya? Estos pueblos se unieron por el Congreso de Viena y la paz entre los pueblos que instituyó la Santa Alianza, el cual estuvo orientada a contrarrestar todas aquellas tentativas revolucionarias de cualquier loco, cualquier hombre audaz que quisiera pues detener, expandir su territorio.
¿ya? Y ahí se formaron los pueblos, estos pueblos que habían participado se conformaron, se agruparon para poder apoyarse en caso de sufrir invasiones. Muy bien, chicos. La clase de hoy es una clase